La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. El 13 de julio de 1962, 3 meses antes de la apertura del concilio, el Papa Juan decretaba que los 7 primeros esquemas, denominados oficialmente Primera Serie de Esquemas de Constituciones y Decretos, se enviarían a todos los padres conciliares del mundo. Como estaban numerados consecutivamente, la mayoría de los obispos entendió que se pretendía tratarlos en su secuencia numérica. Poco después, 17 obispos holandeses se reunían a invitación del obispo Bekkers para discutir los esquemas. Existía una insatisfacción generalizada con las 4 primeras constituciones dogmáticas, tituladas Las fuentes de la revelación, la preservación íntegra del depósito de la fe, el orden moral cristiano y, el último, castidad, matrimonio, familia y virginidad, y un acuerdo general en que el quinto sobre liturgia era el mejor. Se discutió y aprobó entonces una proposición según la cual debía prepararse y distribuirse ampliamente entre los padres conciliares un comentario que resaltase los puntos débiles de las constituciones dogmáticas y sugiriese la ubicación del esquema sobre liturgia en el primer lugar de la agenda conciliar. En realidad, el único autor del comentario publicado de forma anónima fue el padre Edward Schillebeeckx, un belga profesor de teología dogmática en la Universidad Católica de Nijmegen en Holanda y teólogo de cabecera de la jerarquía holandesa. Contenía una crítica devastadora a las 4 constituciones dogmáticas, a las que se acusaba de representar exclusivamente a una escuela de pensamiento teológico. Solo el quinto esquema sobre liturgia era descrito como un trabajo admirable. Debe resaltarse que el movimiento litúrgico había estado activo en Europa durante décadas y que el Papa Juan había designado a un elevado número de obispos y periti de los países del Rin para la comisión preparatoria de liturgia. Como resultado, habían conseguido introducir sus ideas ya en el esquema y logrado la aprobación de un documento que consideraban aceptable. En la primera página de su prolijo comentario, el padre Schillebeeckx escribía: si es usted de la opinión de que el siguiente comentario necesita más tiempo de estudio y reflexión, sería conveniente solicitar a la presidencia del concilio
que se traten en primer lugar los esquemas 5, 6 y 7, y solo después los 4 primeros. En una segunda nota iba aún más lejos. Se podría plantear la cuestión de si no sería mejor reescribir por completo los 4 primeros esquemas. Dicha revisión completa era de hecho el propósito real que se tenía en mente. Una tercera nota sugería que el Vaticano II debía seguir el ejemplo del Concilio de Trento y abstenerse de zanjar cuestiones todavía controvertidas entre los teólogos. El padre Schillebeeckx sugirió también que se evitase el estilo académico, tanto en el lenguaje como en el tratamiento, y que la buena nueva se proclamase con buena voluntad y de forma positiva. Se prepararon versiones en latín, inglés y francés de este comentario. El obispo Tarcisio van Wallinger, capuchino holandés de 62 años, imprimió en Roma cerca de 1500 copias, que se distribuyeron a los obispos de todos los países a medida que iban llegando al concilio. Antes de la difusión de este comentario, las confesiones episcopales no habían conocido lo que los obispos de otros países pensaban sobre las primeras 4 constituciones dogmáticas. Como declaraba un prelado, solamente después de ver el comentario se atrevieron los padres conciliares a manifestar sus secretos pensamientos sobre los esquemas. Como consecuencia de esta iniciativa holandesa, conferencias episcopales y obispos individuales elevaron a la consideración de la presidencia del concilio numerosas peticiones para que se retrasase el tratamiento de las 4 constituciones dogmáticas y el esquema de liturgia fuese discutido en primer lugar. En realidad, nada se había decidido sobre la secuencia del debate de los esquemas, pues según el reglamento, este asunto era jurisdicción de la presidencia del concilio. La propuesta fue apoyada con fuerza por los cardenales Frings, Lienhard y Bernard Alfrink de Utrecht, Holanda, en una reunión de los 10 presidentes del concilio celebrada tras la breve primera congregación general del 13 de octubre. El lunes inmediato, el Papa Juan recibió a los 10 presidentes en audiencia privada. A la mañana siguiente, se anunció en el aula conciliar que el primer esquema que se presentaría a discusión sería la Constitución sobre liturgia. Con este anuncio, el martes 16 de octubre, durante la segunda congregación general, la Alianza Europea se había anotado otra victoria. Aunque las 2 primeras, que era la posposición de las elecciones y la colocación de candidatos cuidadosamente seleccionados en las comisiones conciliares, recibieron una amplia cobertura informativa, esta tercera victoria pasó desapercibida. Era el día 22 de octubre de 1962. El boletín oficial de noticias del Gabinete Conciliar de Prensa solamente dedicaba 2 frases al primer debate sobre liturgia. Una, con los nombres de los prelados que habían hablado aquella mañana. Otra, afirmando que tuvieron lugar 20 intervenciones, todas ellas referidas al esquema en su conjunto, unas defendiéndolo, otras atacándolo. Los centenares de periodistas que habían viajado hasta Roma para informar a sus lectores de lo que se estaba diciendo en el concilio se mesaban los cabellos desesperados cuando leyeron tan parco comentario. El primer orador aquel día fue el cardenal Frings. Informó al concilio de que en realidad la Comisión Preparatoria Central había examinado un texto más largo que el que tenían ahora ante sí los padres conciliares. Se habían eliminado algunos pasajes importantes, incluyendo fundamentales declaraciones que explicaban ciertas aparentes innovaciones. En consecuencia, cada padre conciliar
debería recibir una copia adicional del esquema en la forma completa en que había sido redactado por la comisión preparatoria. La solicitud del cardenal Frings era secuela de la publicación, el sábado 20 de octubre, de un informe de 6 páginas del obispo Franz Sonner de Linz, Austria. El obispo Sonner, candidato de la Alianza Europea, había sido elegido para la comisión litúrgica por más de 2.000 votos. Era el número más alto recibido por un padre conciliar para cualquier comisión. También había pertenecido a la comisión preparatoria de liturgia y por lo tanto conocía al detalle el texto que este organismo había presentado a la comisión preparatoria central. El obispo Sonner aprobó el documento en general, pero llamó la atención sobre los 11 pasajes concretos del esquema que él y otros padres conciliares habían querido cambiar. Uno de ellos se refería a la sección titulada El lenguaje de la liturgia. El obispo pidió la restauración de la cláusula que en el texto original autorizaba a las conferencias episcopales a establecer los límites y determinar la forma en que podría autorizarse una lengua vernácula en la liturgia, siempre que dicha decisión sea aceptada por la Santa Sede. En el texto que se encontraba ahora ante el concilio, se leía que los obispos podían simplemente proponer tales sugerencias a la Santa Sede. Otro de los pasajes se refería a la cuestión de la concelebración, esto es, a la celebración simultánea de la misma misa por 2 o más sacerdotes. El esquema actual solo permitía la concelebración en 2 casos: la misa de bendición del Santo Crisma, el Jueves Santo, y en grandes reuniones de sacerdotes. A la luz de estas restricciones, aseguró el obispo Sonner, la concelebración parece ser algo excepcional, aunque los hermanos orientales aún hoy la consideran legítima y la estiman enormemente como la Iglesia romana durante la Edad Media. Otra de las principales objeciones del obispo era la categórica afirmación del esquema, según la cual el latín debía mantenerse en la recitación del oficio divino, de acuerdo con la venerable tradición de la Iglesia occidental. Pedía la restauración de la siguiente disposición, que había sido ya suprimida del texto original. Dice así: pero cuando el conocimiento del latín sea muy insuficiente, y cuando no exista esperanza legítima de modificar esa situación, se permitirá a las conferencias episcopales dictar en sus regiones normas para la utilización de otra lengua. La disposición había sido incluida originariamente por la comisión preparatoria porque algunos de los futuros sacerdotes estudiaban en escuelas públicas, donde aprendían un latín insuficiente o ninguno en absoluto. Si habían de leer el oficio divino en latín, obtendrían de él un menguado provecho espiritual. A medida que el informe del obispo Sonner iba siendo conocido con mayor amplitud, un número creciente de padres conciliares pedían desde el estrado que el texto, tal como había sido redactado por la Comisión Preparatoria de Liturgia, fuese impreso y distribuido entre ellos. Pero en ese momento no se llevó a cabo ninguna iniciativa oficial al respecto. El día que habló el cardenal Frings, intervino también el cardenal Giovanni Battista Montini, arzobispo de Milán, quien un año más tarde presidiría la segunda sesión del concilio, ya como el Papa Pablo VI. Expresó su satisfacción general con el esquema, en particular porque ponía el énfasis en el aspecto pastoral de la liturgia. Era evidente que el tono de su intervención, que deseaba mediar entre liberales y conservadores,
resaltando que el esquema establecía un equilibrio entre dos puntos de vista extremos. Dijo, por un lado, que no concedía autorización a quienes introdujesen a su antojo cambios en las venerables costumbres, dañando importantes elementos de la liturgia de origen tanto humano como divino. Por otro lado, no respaldaba la opinión según la cual un rito es absolutamente inalterable y deben conservarse a toda costa las ceremonias surgidas como resultado de las circunstancias históricas. Siempre que los elementos básicos resultasen salvaguardados, dijo Pablo VI, futuro Pablo VI, la forma en que la liturgia había sido transmitida y que era como un vestido que envolvía los misterios divinos, podía cambiarse y adaptarse a las necesidades presentes. Tales cambios deben hacerse, por supuesto, con prudencia y sabiduría. Ya hemos visto hasta qué punto, ¿no? El cardenal Montini continuó diciendo que el esquema no constituía en modo alguno una ruptura con el culto divino y católico heredado del pasado. Al contrario, recomendaba que se formasen comisiones después del concilio para hacer esa herencia más evidente, comprensible y útil para los hombres de hoy. Y apoyaba la afirmación del esquema según la cual los obispos con cura de almas debían también estar representados en dichas comisiones posconciliares. Sin saberlo, el cardenal Montini estaba estableciendo normas que él mismo seguiría luego como Papa Pablo VI. En cuanto al lenguaje de la liturgia, los lenguajes tradicionales como el latín en el ámbito de la Iglesia latina debían conservarse intactos en aquellas partes del rito de naturaleza sacramental y en el verdadero sentido de la palabra, sacerdotal. Debía obviarse inmediatamente cualquier dificultad en la comprensión por parte de los laicos de las partes didácticas de la Sagrada Liturgia. El cardenal Montini declaró también su apoyo cordial al principio de que las ceremonias deben reducirse de nuevo a una forma más simple. Esto no significa abandonar la belleza del servicio divino ni su fuerza simbólica, sino meramente abreviar las ceremonias y expurgar de ellas todo lo que fuese repetitivo y complicado en exceso. En su opinión, este principio debía guiar la anunciada reforma de la liturgia, pues se correspondía bien con el temperamento del hombre moderno. Al día siguiente se dirigió al concilio en francés. Aunque la lengua prescrita para el debate fuera el latín, Máximos IV Saig, un anciano venerable y barbudo de 84 años. Era el patriarca Melquita de Antioquía, quien pronto se dio a conocer por la rudeza y vigor de sus intervenciones. Explicó que, como él no pertenecía a la Iglesia latina, quería añadir a la discusión el testimonio de un patriarca del Este, que sigue con gran interés el progreso del movimiento litúrgico en la Iglesia latina. Máximos consideró que el esquema en su conjunto constituía un logro notable. Todos los honores son debidos, dijo, a la comisión que lo ha preparado, así como al movimiento litúrgico en sí mismo, responsable de que el esquema llegase a existir. El patriarca volvió a la cuestión de la lengua litúrgica. Cristo mismo había hablado en la lengua de sus contemporáneos y ofreció el primer sacrificio eucarístico en una lengua que pudo ser entendida por todos los que le escuchaban, el arameo. Los apóstoles mantuvieron esta costumbre. Nunca se les ocurrió la idea de que en una asamblea cristiana el celebrante leyese los textos de las Sagradas Escrituras, cantase los salmos, predicase o partiese el pan, utilizando una lengua diferente a la de la comunidad allí presente. El uso del latín que hace la Iglesia latina en la liturgia, dijo, resulta anormal en la Iglesia de Oriente, e incluso la misma Iglesia romana, al menos hasta la mitad del siglo III,
usó el griego en la liturgia porque era la lengua que hablaban los fieles de la época, dijo. Y si el griego se abandonó en beneficio del latín, fue precisamente porque en aquel tiempo el latín se había convertido en la lengua de los fieles. ¿Por qué debía entonces la Iglesia romana dejar de aplicar el mismo principio hoy día?, se preguntaba Máximos IV Saig. En el este, precisaba el patriarca, nunca se había planteado el problema de la lengua litúrgica. Realmente todas las lenguas son litúrgicas, dijo, pues el salmista dice que todos los pueblos recen al Señor. Así pues, el hombre debe rezar a Dios, anunciar el Evangelio, ofrecer el sacrificio en todas las lenguas, sean cuales fueren. Los orientales no podemos entender cómo es posible reunir a los fieles y obligarles a rezar en una lengua que no entienden. La lengua latina está muerta, pero la Iglesia vive. El lenguaje es un instrumento para la gracia. La lengua utilizada debe ser una lengua viva porque está destinada a los hombres y no a los ángeles. En conclusión, el patriarca sugería que las conferencias episcopales fuesen autorizadas por el esquema para decidir si la lengua vernácula debía ser introducida en la liturgia y en qué forma. Tal como había quedado, el texto concedía a las conferencias episcopales meramente el derecho de proponer a la Santa Sede en Roma la introducción de las lenguas vernáculas. Pero para eso ni siquiera es necesaria una conferencia episcopal. Cualquier católico puede hacer una propuesta. El arzobispo Enrico Dante, secretario de la Sagrada Congregación de Ritos, habló con firmeza contra el esquema sobre la liturgia. Dijo que la legislación litúrgica debía permanecer como prerrogativa exclusiva de la Santa Sede. El latín debía continuar siendo la lengua litúrgica y utilizarse la lengua vernácula solamente para la enseñanza y ciertas oraciones. Esta posición fue apoyada por otros 3 miembros de la curia: el cardenal Antonio Bacci, miembro de la Sagrada Congregación de Ritos, considerado el más eminente latinista del Vaticano; también el arzobispo Pietro Parente, consultor de la Sagrada Congregación de Ritos y primer ayudante del cardenal Alfredo Ottaviani en la Sagrada Congregación del Santo Oficio; y el tercero, el arzobispo Dino Staffa, secretario de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades. El cardenal Giuseppe Siri, arzobispo de Génova y líder conservador, sugirió que se nombrase una comisión mixta con miembros de las comisiones teológica y litúrgica para revisar todo el esquema. El 30 de octubre, al día siguiente de sus 72 cumpleaños, el cardenal Ottaviani se dirigió al concilio para protestar contra los drásticos cambios que se estaban sugiriendo para la Santa Misa. Decía el cardenal: queremos suscitar el asombro o tal vez el escándalo en el pueblo cristiano, introduciendo cambios en un rito tan venerable, aprobado durante tantos siglos y ahora tan familiar. No se debe tratar el rito de la Santa Misa como si fuese un vestido adaptado a la moda caprichosa de cada generación. Al estar hablando sin papeles a causa de su parcial ceguera, se excedió del tiempo límite de 10 minutos que se había solicitado a todos que observasen. El cardenal Tisserant, decano de los presidentes del concilio, enseñó su reloj al cardenal Alfrink, quien presidía aquella mañana. Cuando el cardenal Ottaviani alcanzó los 15 minutos, el cardenal Alfrink hizo sonar la campanilla de advertencia, pero el orador estaba tan enfrascado en su tema que o bien no oyó la campana o bien la ignoró. Ante una señal del cardenal Alfrink, un técnico apagó el micrófono. Tras confirmar el hecho golpeándolo suavemente, el cardenal Ottaviani se desplomó en su asiento humillado. El más poderoso cardenal de la curia romana había sido silenciado y los padres conciliares aplaudieron con alborozo.
Una y otra vez se solicitó desde el estrado que se facilitase a los padres conciliares el esquema sobre la liturgia en su integridad, tal como había propuesto el cardenal Frings. Se extendió la sensación de que una poderosa mano que actuaba entre bastidores era responsable del recorte del texto hasta su forma actual. La situación fue finalmente aclarada por el cardenal Carlo Confalonieri, miembro de la Curia y presidente de la subcomisión de enmiendas de la Comisión Preparatoria Central, a la cual debían someterse todos los borradores. El 5 de noviembre manifestó a la Asamblea de Padres Conciliares que solo su subcomisión era la responsable de los cambios efectuados. Este reconocimiento ante el aula conciliar se interpretó como otro triunfo de los liberales y fue seguido de un triunfo aún más impresionante: la restauración de la mayoría de los pasajes, incluidas las declaraciones que habían sido eliminadas del borrador original de la comisión preparatoria. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Haciendo un poco de historia, el Papa Pío IX había ordenado a todas las personas relacionadas de cualquier manera con el Concilio Vaticano I un estricto secreto sobre cualquier aspecto referente a los trabajos del concilio. El Papa explicó que también se había impuesto el secreto a los participantes en concilios anteriores, siempre que la ocasión lo había justificado. Pero ahora más que nunca se nos presenta como necesaria dicha cautela, decía el Papa Pío IX, porque las poderosas y destructivas fuerzas de la iniquidad aprovechan enseguida cualquier oportunidad para provocar odiosos ataques contra la Iglesia Católica y su doctrina. Esta rígida obligación del secreto y la inexistencia de una oficina de prensa del concilio forzaron a los periodistas desplazados para cubrir el Vaticano I a obtener su información por caminos tortuosos. La cobertura informativa resultante fue considerada por las autoridades como una ayuna total de objetividad y equilibrio, por buena que pudiese haber sido la voluntad de los periodistas. Para evitar que esta situación se repitiese en el Vaticano II, se decidió pronto llevar a cabo un especial esfuerzo por suministrar a los periodistas información auténtica. En una rueda de prensa concedida por el cardenal Tardini el 30 de octubre de 1959, a la que asistieron más de un centenar de periodistas, se anunció la creación de una oficina de prensa del concilio para dar a los periodistas la oportunidad de obtener información precisa y actualizada sobre las diversas fases del concilio. Dicha oficina de prensa abrió sus puertas el día 18 de abril del año 1961 y sirvió inicialmente como servicio de información para la Comisión Preparatoria Central. En calidad de tal, produjo un total de 112 despachos informativos durante la fase preparatoria del concilio. En junio de 1961, el Papa Juan dijo a quienes se dedicaban al trabajo preparatorio que no deseaba olvidar a los periodistas cuyos deseos de noticias sobre el concilio él apreciaba. Sin embargo, añadió,
Les invitamos a reflexionar sobre el hecho de que un concilio ecuménico no es ni una academia de ciencias ni un parlamento, sino una reunión solemne de toda la jerarquía de la Iglesia para discutir asuntos que conciernen a la vida ordinaria de la Iglesia y al bien de las almas. Es evidente que todo ello interesa a los periodistas, pero también que exige un respeto y una reserva especiales. En octubre del mismo año, el Papa Juan recibía a la prensa en audiencia y dijo que se haría todo lo posible para suministrarles información detallada sobre la preparación y desarrollo del concilio. De hecho, somos muy conscientes del precioso servicio que la prensa puede prestar, dando a conocer el concilio en su verdadero rostro y consiguiendo que sea entendido y apreciado como merece por el gran público. Sería lamentable que por falta de una información suficiente o por falta de discreción u objetividad, un evento religioso de esta importancia fuese presentado de forma inexacta que ayudase a distorsionar su carácter y el verdadero objetivo que se ha marcado. Un mes después, el Papa dijo a la Comisión Preparatoria Central que no todo podía darse a conocer a la prensa. Necesariamente ciertas deliberaciones deben quedar veladas por el silencio. 6 días antes de la apertura del concilio, el cardenal Amleto Cicognani, secretario de Estado, bendijo e inauguró la recientemente ampliada oficina de prensa del concilio enfrente de San Pedro. La oficina estaba equipada con todo tipo de moderna tecnología y en el curso de las 4 sesiones produjo 176 boletines de noticias y 141 estudios especiales en inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, polaco, árabe y chino. Antes incluso de la apertura del concilio, se habían ya acreditado más de 1000 periodistas de todo el mundo. Durante la primera sesión, el director de la oficina de prensa del concilio, Monseñor Fausto Balainc, dependía directamente del Secretariado General, arregló que se demostró lo más insatisfactorio y fue modificado antes de la segunda sesión. El día de apertura del concilio emitió un boletín precisando que la oficina de prensa del concilio haría todo cuanto estuviese en su mano para satisfacer las demandas de los periodistas y facilitar su trabajo. Como es natural, esta oficina tiene ciertas innecesarias limitaciones, dado que la información facilitada debe ser siempre aprobada y nunca puede violar las leyes de las imprescindibles reserva, discreción y secreto que el bien del concilio exige. Tres artículos diferentes del reglamento del concilio aprobado por el Papa Juan 2 meses antes de la apertura abordaban específicamente la cuestión del secreto. En su forma más leve, este era impuesto incluso a los delegados observadores de las iglesias cristianas no católicas invitadas a asistir al concilio. El artículo 18 establecía: los observadores pueden informar a sus comunidades de lo que sucede en el concilio,
Sin embargo, al igual que los padres conciliares, están obligados a guardar secreto en relación a otras personas, como se indica en el artículo 26. Los términos de la obligación, en lo referente a los padres conciliares, eran muy breves. Los padres están obligados a guardar secreto sobre las deliberaciones del concilio y las opiniones de cada cual. La obligación del secreto impuesta por el artículo 27 era todavía más rigurosa. Procuradores, peritos conciliares, empleados, funcionarios y todos aquellos que trabajan en el concilio están obligados, antes de la apertura del concilio, a prestar juramento ante el presidente o su delegado, comprometiéndose a realizar con lealtad su trabajo y a guardar secreto sobre los documentos, discusiones, opiniones de los padres y votaciones. Aunque Monseñor Valenc llevó a cabo esfuerzos heroicos para facilitar información, esta era tan anónima que la prensa no podía citarla. Se encontraba en un dilema. Él sabía lo que querían los periodistas y comprendía la legitimidad de la demanda, pero no podía complacerlos. Esto irritaba a los periodistas, con quienes estaba en contacto a diario. Si él se aventuraba a dar una información más detallada de lo habitual, aquellos padres conciliares que lo interpretaban como parcialidad hacia conservadores o liberales, o como injurioso para el concilio, se quejaban ante las autoridades, y Monseñor Valenc recibía nuevas instrucciones del arzobispo Felici. Su trabajo consistía en permanecer tan neutral como fuera posible. Durante la primera sesión, a través de una gran diversidad de canales, llegaron peticiones urgiendo una mejora en la organización de la prensa. El Centro de Información Español redactó un memorándum sobre el tema dirigido al secretariado del concilio. Peticiones más o menos formales las hicieron también el Comité de Prensa de la Jerarquía de los Estados Unidos, muchos obispos de varios países individualmente y diversos periodistas a título personal. Aunque mejoraron algo los boletines remitidos a la prensa, nunca consiguieron ser totalmente satisfactorios. Continuaba acentuándose la existencia de un acuerdo básico entre los padres conciliares, señalándose solo los desacuerdos sobre puntos menores. Incluso en casos en que luego resultó patente que los desacuerdos eran mucho más que menores. Y la presentación de argumentos de ambos lados sobre una cuestión tendía a dar la impresión de que las opiniones estaban divididas de forma equivalente, cuando no era este el caso en modo alguno. Algunos padres conciliares, en particular los de Canadá, intentaron acabar por completo con la obligación del secreto, permitiendo que la prensa asistiese a las sesiones dentro de San Pedro. Sin embargo, este propósito encontró no solo la oposición de las autoridades del concilio, sino también la de muchos padres conciliares. Durante la primera sesión, la obligación del secreto nunca fue revocada formalmente, ni siquiera mitigada. En consecuencia, no es sorprendente que el cardenal Manuel González Cerejeira de Lisboa pidiese la palabra en el aula conciliar el 16 de noviembre para decir que se sentía obligado a hacer la triste observación de que la obligación del secreto sobre los asuntos del concilio apenas se observaba, pues todo lo que se había dicho en la sesión anterior 2 días antes era ya de público conocimiento. En realidad, muchas de las que los padres conciliares consideraban filtraciones de información sobre el concilio eran noticias que habían sido divulgadas por la misma oficina de prensa. Todos los días, al poco de terminar una congregación, tenía lugar en la oficina de prensa del concilio una sesión informativa oral para los medios de comunicación, y 2 o 3 horas más tarde, la misma información estaba a disposición en forma de boletín. Muchos padres conciliares se vieron a sí mismos en la embarazosa situación de no revelar información a personas externas al concilio, solo para ver exactamente esa misma noticia en el periódico de la mañana siguiente. El diario francés La Croix, publicado en París por los agustinos de la Asunción, gozó de la especial confianza de la jerarquía francesa. Estos obispos sabían que La Croix imprimiría fielmente lo que ellos dijeran y no practicaría el sensacionalismo con las noticias.
En consecuencia, aparecieron en la Croix largas y abundantes citas de las declaraciones de los obispos franceses en el aula conciliar. El arzobispo René Sturm de Sens, representante de prensa de la jerarquía francesa, dijo más tarde que los obispos franceses se consideraban a sí mismos responsables de su pueblo y deseaban mantenerle informado. En consecuencia, habían utilizado la prensa para ello. Muchos padres conciliares de Italia, Francia y Canadá enviaban hojas informativas semanales sobre el concilio a sus periódicos diocesanos. La prensa reproducía con amplitud algunas de estas hojas informativas, como la del cardenal Montini. El arzobispo coadjutor de Nueva Orleans, John Patrick Cody, emitió semanalmente desde Roma, vía telefónica, para mantener informado al pueblo de su arquidiócesis sobre el progreso del concilio, pero solo durante la segunda sesión. Al tiempo que se abría el concilio, se establecieron varios centros de información nacional. Pronto creció su importancia ante la generalizada necesidad que tenía la prensa de información sobre el concilio, y comenzaron también a ejercer una influencia totalmente inesperada en sus deliberaciones. La más elaborada, influyente y regular agencia fue la que dispuso la jerarquía de los Estados Unidos. Se la podría considerar muy bien como una de las principales contribuciones de dicha jerarquía al concilio. Oficialmente se la conocía como el panel de prensa de los obispos estadounidenses. Actuaba dentro de los límites del reglamento del concilio y su principal propósito era suministrar más información sobre sus actos e iluminar las complejísimas cuestiones debatidas. Durante la primera sesión, el panel solía estar formado por 11 miembros, todos ellos expertos en las materias relacionadas con el trabajo del concilio: teología dogmática, teología moral, sagradas escrituras, ecumenismo, historia de los concilios, derecho canónico, liturgia, seminarios, etc. Estos expertos clarificaban definiciones y posturas y aportaban a la prensa un material básico sobre los asuntos discutidos cada día dentro del aula conciliar. Al ir avanzando el concilio, estas informaciones cada vez recibieron mayor atención. La jerarquía alemana estableció un centro de información en el que un obispo o teólogo leía semanalmente un texto genérico. La jerarquía española abrió una oficina de información dedicada sobre todo a facilitar información de los mismos obispos españoles. Los holandeses crearon un centro de documentación que durante la primera sesión produjo una serie de 40 documentos de investigación en holandés. La jerarquía francesa y argentina también establecieron oficinas de información. En un estudio que realicé antes del concilio sobre las actitudes de la prensa ante la cobertura informativa del concilio, el jefe de oficina romana del Newsweek, llamado en ese entonces Curtis Piper, me dijo: nada puede sustituir a las entrevistas con la gente importante. Mencionó la reunión del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Nueva Delhi, donde él y los demás representantes de la prensa habían gozado de la oportunidad de entrevistar a los asistentes. Según me explicó, esto resolvió ambigüedades y permitió una información más exacta por parte de la prensa. Esta opinión también fue confirmada por Robert Kaiser, de la delegación romana del Time, quien dijo que lo que la prensa necesita es tener acceso a obispos y teólogos y que estos tengan libertad para hablar con franqueza sobre algo que constituye un acontecimiento humano en el cual entran en diálogo hombres inteligentes. La mayoría de los padres conciliares que llegaron a Roma desconfiaban de la prensa. Creían que iban a ser o mal citados o definitivamente mal retratados en sus ideas. Por tanto, rechazaban reunirse y cooperar con periodistas desconocidos para ellos. Y como los padres conciliares hablaban un número tan vasto de idiomas,
la mayoría de los periodistas se restringieron automáticamente a sus propios grupos lingüísticos. Como yo era sacerdote y miembro de una orden misionera internacional y plurilingüe, me vi en una posición más ventajosa para contactar con padres conciliares de muy diferentes partes del mundo. Al igual que otros periodistas, tuve que superar el obstáculo del secreto. Convencido por Piper y Kaiser de la importancia de las ruedas de prensa, consideré indispensable encontrar una vía para que un padre conciliar hablase ante la prensa sin temor a romper la obligación del secreto conciliar. Al mismo tiempo, obviamente, sus palabras debían tener alguna relación directa con el concilio, porque exposiciones genéricas no bastaban. La solución alcanzada fue muy simple. En vez de pedir a un padre conciliar que hablase sobre lo que estaba sucediendo en el aula, yo simplemente le rogaría que expusiese en términos prácticos las necesidades y deseos de su propia diócesis en relación a la materia actualmente en discusión. Esto no violaba el secreto y no dejaba de ser información actual para la prensa, porque era evidente que lo que un obispo pudiese decir al respecto sería eco de las opiniones que él u otros estaban expresando en el aula conciliar. Para aplacar el temor del obispo a ser citado equívocamente, le sugería que primero me concediese una entrevista privada, que luego yo redactaría y sometería finalmente a su aprobación. Una vez aclarada la transcripción, se harían las traducciones. En la rueda de prensa posterior, cada periodista recibiría ese boletín en su propia lengua. Este procedimiento garantizaba la exactitud sustancial de cualquier relato que la prensa pudiera difundir y disipaba los temores del padre conciliar en cuestión. La misma rueda de prensa era conducida en 2 y a veces 3 lenguas distintas. Los boletines estaban disponibles en 6 idiomas. De esta forma, durante la primera sesión, el Divine Word News Service pudo organizar 15 ruedas de prensa ampliamente citadas, con 7 obispos y 8 arzobispos. Finalmente, esta costumbre se extendería con amplitud en sesiones posteriores. Muchas gracias por su compañía en nuestro próximo encuentro, revisando la historia del concilio más anómalo de la historia de la Iglesia, con el Rin desemboca en el Tíber de Ralph Wilhelm. Veremos el punto de vista de los misioneros sobre la liturgia.